Sí, encantado, un gusto saludarle. ¿Con quién saludo? Tenga la bondad. Mi nombre es Heriberto Moreira, soy capitán de bomberos, instructor internacional y también instructor de bomberos de Ecuador. Ah, ya, qué lindo, un gusto saludarle. Hoy vamos a compartir un diálogo, por aquí también estamos con el ingeniero Marcelo Llanos, que ya vamos a conversar con él. Dígame usted que es bombero, usted que es de la casaca roja, en estos ambientes que vive el mundo, no solo el Ecuador, el mundo, en donde estamos viviendo esta pandemia, en donde ustedes son los que tienen que activarse, policías, militares, bomberos, autoridades, y nos mandan o tenemos que ser rígidos porque tenemos que estar en casa. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo evalúa? Estamos ya sumando muertos, más casos de contagios del COVID a nivel de país. ¿Cuál es su panorama? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos protegernos? ¿Y qué camino nos queda? Porque esto todavía entiendo que va a durar. Buenas tardes y bienvenido a Radio Mundo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que el primer criterio que puedo compartir es que estamos conociendo esta desgracia día a día, estamos aprendiendo de ella. No se pueden hablar de lineamientos generales en una desgracia que nunca habíamos visto. Para nosotros es absolutamente inédito, al igual que nosotros hablamos de la primera línea de combate contra esta pandemia. Está conformada por la gente de salud, la gente de control, o sea, los policías y también los bomberos, que somos gente de apoyo. Toda la primera línea, toda está expuesta a un nivel inaceptable. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente tenemos poca información en relación a qué nos estamos enfrentando y a cómo debemos hacerlo. Entonces, tanto la ciudadanía como nosotros mismos estamos en un proceso de aprendizaje que es violento y que tiene que ser rápido, porque el contexto que se nos presenta es durísimo. Ahora, en relación a las personas, es súper importante que antes que todo, en este momento cerremos filas frente a los criterios oficiales. Hay un montón de información basura dando vuelta en redes sociales, en grupos de WhatsApp, y no hacen nada de bien, aparte de ser ilegal y en un caso como en el que estamos directamente un delito. Son situaciones que intervienen con la claridad mental que tenemos que tener las familias ecuatorianas en este momento. Tenemos que ser muy educados, tenemos que ser muy claros y tenemos que entender que estamos enfrentando a una situación inédita, no solamente en el país, sino que en el mundo. Tenemos una incidencia de casos que es la mayor de la región. Tenemos una cantidad de casos brutales, que aunque Brasil tenga más casos que nosotros, en relación a la cantidad de personas, nuestra incidencia es brutal y mayor. Tenemos una situación muy complicada y se nos viene una situación mucho más complicada todavía. Bueno, se dice que esta semana es la de tope. ¿Cómo así considerarlo? No tienen ni idea, quiero tenerlo súper claro. Me encantaría que así fuera, ¿no? Me encantaría que estos señores tuviesen la proyección para decir, esta semana tenemos el pic y de ahí se acaba. No es así. No tienen ni idea si esto va a ser un bajón como una V pequeña o una W con un bajón, un repunte y un bajón nuevamente. No tenemos idea. Estamos súper asustados, porque si va a haber en una semana más o en 2 semanas más la liberación de las personas para que puedan ir al trabajo y puedan circular, no es porque el virus se va, es porque el aspecto económico de esto es mucho más fuerte. ¿Es el tema económico al final el que juega un papel importante en el mundo? Lamentablemente sí. Si hay algo peor que una pandemia como esta, es una debacle económica. Estamos montados sobre un sistema económico que es verdaderamente canibalesco, por decirlo de alguna manera. En sociedades donde el libre mercado no es emperador, en países, discúlpeme, los temas de control de la población, de hacerse cargo de la población, por ejemplo, es una locura. Es una locura que entiendo el tema que el gobierno está haciendo, no solamente el gobierno de Ecuador, sino que también otros gobiernos de la región, de hacer un cierre paulatino. Un cierre paulatino para llegar a un bloqueo total, lo entiendo. Pero ¿por qué no existe ninguna ley o un decreto económico que impida la especulación de precios? Que impida que suban a un nivel inaceptable las mascarillas, la comida. Estamos realmente en un entorno súper duro, donde necesitamos gente a cargo que esté clara, que sea profesional y que sepa lo que está haciendo. ¿Usted es chileno por su acento parece? No, yo soy guayaquileño. Yo sé que todo el mundo me confunde, pero amo mi Ecuador, soy guayaquileño a toda honra. Y sí, fui exportado por el señor Pinochet.
cómo está Guayaquil a propósito, que es el punto más complicado y difícil que está viviendo? Y a veces se acusa inclusive a la gente que no quiere colaborar. ¿Es la solución meternos en la casa? Yo tengo el privilegio de ser bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de Zamora, pero soy bombero o sea, soy instructor de varios bomberos del Ecuador y también de la región. Pertenecemos a una ONG llamada Lautaro Internacional y estamos dando lineamiento a todos los bomberos, porque como les dije, estamos aprendiendo. Ahora, en relación a las personas y a las casas, es la única forma de poder evitar un pic de pandemia. Es la única forma para poder evitar recontrallenar las salas de emergencia, y por estadística pura no nos cuadran la cantidad de enfermos críticos que necesitan respiradores y los respiradores que tenemos. Ese es el gran problema. Los números no nos cuadran. Entonces no queremos llegar a un punto donde se decide quién usa el respirador y quién no. Y ese es el punto horrible que tuvieron que llegar en Italia y en España, discriminando de alguna manera, haciendo una discriminación con los mayores de 65 años. Y no puede ser. Tenemos una obligación moral e histórica con nuestros mayores. Tenemos que protegerlos. Desde su experiencia, ¿usted cree que este virus es una lucha de poderes, de potencias que lo votaron, que lo sacaron para prácticamente destruir el mundo? Algo para mí recontra importante. Yo soy un investigador científico, soy un profesor de maestrías de la Universidad en Ecuador, de otras instituciones, entonces entiendo que existe mucha información de conspiranoia, de fabricación de virus. Yo sinceramente debo declararme incompetente y decir que nosotros estamos en el lado de la ciencia. Esto se combate con ciencia. Estamos hablando de un coronavirus, un tipo de SARS, han habido un montón de tipos de SARS, los virus que viajan a través del murciélago con un animal huésped. Entonces, esto ya lo hemos visto en el mundo. Lo que pasa es que no lo habíamos visto con esta intensidad, y lo más terrible de todo es que va a seguir pasando. ¿Qué tiempo usted le da para que salgamos de este tema? Sin poder precisar, porque nadie sabe, ¿no? Cuánto mismo, cuántos contagiados estamos, porque se dice de que desde la medida de declarar, parece que se cortó la llamada, distinguidos amigos, se cortó la llamada, no sé si le pueda volver a llamar al amigo, no sé si pueda llamarlo. Lo que pasa es que tenemos problemas de cobertura, es decir, está bien el celular y se pierde la señal. Estuvo bien la señal y se perdió la señal. No se puede, parece que recuperé. Tenemos un problemita, la señal es media rara de la telefonía celular. Estamos bien, ahora se ya pierde. Estamos conectados. Ahí estamos. Le hacía este tipo de pregunta, poder tener posibilidades de saber cuándo, porque la gente también está dentro de casa como que desesperada, el que come y vive del día y no se sabe qué mismo va a pasar, qué mismo va a acontecer. Se dice 2 semanas, 3 semanas, unos dicen que todo abril será, en mayo nos recuperaremos, de que posiblemente en 6, 7 meses. Al parecer la línea política está trabajando en las líneas de abastecimientos para la gente. Al parecer los políticos que están a cargo, sea del color que sea, del sabor que sea, en realidad a nosotros no nos interesa que sean buenos servidores públicos, en realidad. Al parecer estos señores están trabajando en la línea del abastecimiento, en la línea de asegurar que no pase lo que usted está diciendo. Como imagínese agregarle a esta situación una debacle económica. En un país bajo, hace unos 3 días hubo un terremoto. Entonces, usted toma un punto que es súper importante. Ahora los bomberos estamos dando recomendaciones para que la convivencia y la seguridad dentro del hogar en esta condición de cuarentena sea la óptima, pero estamos en una situación muy particular. Sin duda alguna, es más que preocupante la situación. Nadie está preparado en el mundo, ni nosotros ni los países desarrollados. ¿Así podemos considerarlo? Es escalofriante escuchar a los políticos diciendo que se están preparando desde enero, que desde diciembre lo sabían. Entonces, una vez más, la población y las personas que no estamos directamente relacionados con estas esferas de poder, nos sentimos engañados. Es bastante
escandaloso, por decirlo de alguna manera, saber que estuvieron, entre comillas, teniendo la información y no advirtieron a las personas, entre comillas, estuvieron preparando en silencio. Entonces, como les dije, esto es un tema que lógicamente luego se van a ver responsabilidades, no es época de perseguir a nadie en este momento. Sin embargo, tampoco es época de impunidad, es época de ser respetuoso de la ley y respetuoso también de las disposiciones oficiales. No podemos escondernos en malas acciones en este momento en la impunidad. No, necesitamos unidad, comprensión y sobre todo porque hay muchas personas que se van a necesitar por el resto. ¿Cómo usted ve la actuación de médicos, policías, militares, bomberos mismos? ¿Protegidos? ¿Tienen el equipo necesario o no? Mira, son personas que están haciendo todo por tratar de protegerse, de seguir los lineamientos. El Ecuador tiene lineamientos bien claros, todos montados también sobre los criterios de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, están haciendo lo posible. Ahora, hay que tomar en cuenta que Ecuador tiene distintos niveles de profesionalismo dentro de los bomberos. Hay muchos jefes de bomberos que no son profesionales, que son personas que están dentro de una historia de administración de los bomberos que no tiene que ver con el profesionalismo de los bomberos. Entonces, bueno, en Ecuador los bomberos estamos caminando y orientados hacia una profesionalización. Pero ¿qué esperamos de ellos en este momento? Primero, que cuiden a su gente. Nosotros esperamos, primero, dejarlo muy claro. La primera línea, los médicos, la policía y los bomberos se están sacrificando por el resto de las personas. Se están exponiendo a un nivel inaceptable. Son personas que cuando adquieren el virus son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de salud puede estar contagiando a su familia, a sus hijos, pero como tenemos problemas de detección, vamos a tener una detección muy tarde. O sea, creo que estoy diciendo bastante claro. Estamos teniendo un nivel de exposición inaceptable. Sin embargo, es lo único que podemos hacer. Son más de 1,000 contagiados y vamos ya casi a los 30 muertos. ¿Esto podría seguir aumentando? Sí, primero que entender que las cifras están en directa proporción a la detección. Yo confío sobre todo en este instante en la información oficial. No podemos hacer otra cosa, pero al menos me hace ruido, mucho ruido, cómo estamos manejando el tema y la cantidad de enfermos que tenemos. Bueno, en los entendidos dicen que uno no puede bajar la guardia, no entrar en ambiente de pánico y miedo, porque si no bajamos defensas y ese coronavirus puede llegar más rápido de lo que pensamos. Así es, por eso es importante que los jefes de familia, la gente que se encarga finalmente de dirigir estos temas, controlen mucho la información, mantenga el ánimo de su gente. Hay un famoso líder llamado Charles Stapleton que perdió su barco en el Polo Sur, y cuando con su gente quedó varada más de un año, él hizo varias cosas. Es una historia bien linda, pero sin embargo queremos instar a los jefes de familia a que no decaiga el ánimo familiar, aunque los mantengan ocupados. Es época de cultivar la mente, de hacer un montón de cursos de internet, de no olvidarse de hacer ejercicio en casa. Estamos trabajando en varios lineamientos para poder aconsejar a los ecuatorianos qué hacer y cómo protegerse en este tipo de condiciones. ¿Se puede salir ligeramente de la casa a tomar un poquito de aire o hay que estar adentro mismo? Me encantaría decir que pueden salir a la plaza, me encantaría decir que pueden salir al parque a correr, pero las recomendaciones son claras. Hay que guardarse, es época de guardarse, es época de quedarse en casa, es época de tener una sola persona que está encargada de ir a comprar y volver. Si empezamos a hacer la vista gorda y decir, ¿sabes qué? Si salgan, se puede malentender. Nuestra sociedad ecuatoriana, nuestra amada sociedad ecuatoriana, es una sociedad súper desordenada, sobre todo en ciertas ciudades. Por eso Guayaquil estamos como estamos. Entonces, no creo que sea un buen consejo decir a la gente, sí, salga a tomar aire. Puede salir al patio, puede salir, pero es época de quedarse al menos en 2 semanas más guardado. Bueno,
coronavirus solo se contagia por el contacto de las personas, ¿no? Así es. Pero ese es el problema. En etapa 4, el virus está pululando en el ambiente. Ya no hay trazabilidad. En etapa 4 ya no puedo decirte, ¿sabes qué? Tú tienes el virus porque tuviste contacto con tal persona. Ya no existe eso en etapa 4. Entonces, en etapa 3 sí se puede relacionar, se puede decir, no sé, un alcalde en Ecuador tiene coronavirus, entonces todo su círculo está con cerco epidemiológico. Eso se podría decir en etapa 3. Bueno, ahora estamos teniendo enfermos que no tenemos idea de dónde se forman. O sea, etapa 4. Bueno, casi 2 preguntitas más y agradeciendo por su gentileza, por su amabilidad. Lo que necesitamos es información. Ayer circulaba un video, lo que dijo usted al principio es cierto, mucha información basura. Pero Sí. con tanta seguridad salió ayer un peruano en las redes sociales a decir que esto es meternos pánico, meternos miedo, porque esto es una guerra económica en el mundo. Y nos quieren ver la cara de pendejos, nos decían. El peruano lo conocemos, es un señor que sale en redes sociales, siempre hablando estupidez. O sea, es un señor que hasta el terremoto fue una conspiración. Tenemos que tener mucho cuidado con que estamos escuchando. Incluso, y esto es muy verdad, incluso hay veces que hay noticias que mezclan mitad verdad y mitad mentira. Mitad verdad y mitad fantasía. Entonces aquí entramos en un terreno donde los adultos, donde las personas solemos confundirnos, porque queremos escuchar, o sea, vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con limitar la información, filtrarla y priorizar la salud de tu gente. La salud tiene que ver también con el bienestar mental. Nosotros siempre hablamos de fe y tenemos confianza y seguridad de que vamos a salir de esta en temas de lo que es la salud. El tema económico ese es el complicado que no sabemos si será 1 año, 2 años, 3 años. Y eso crea mucha más dificultad en el cerebro, en el pensamiento. Si nos dicen que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, oiga, vamos a terminar bien complicados, así si vamos con esto de pandemias, de destrucciones económicas, que se desmorona un país, el otro país, el mundo, que las peleas de los países prácticamente China y Estados Unidos se pasan en una bronca y al ladito nomás está Rusia viendo a ver qué pasa y si son aliados. Es decir, la situación del hombre en el mundo está complicándose y eso es difícil. La interconexión que nos ha mostrado este mismo virus, este poder de transmisión que se ve potenciado por los aviones, por la interconexión, nos separa mucho del mundo donde había un poder que era el que mandaba. Ahora hay ya varios poderes económicos y ahora se pelean entre ellos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad de esta desgracia, que es aún peor económicamente hablando que la Gran Depresión, es aún peor que las Torres Gemelas en el tema económico, no pueden hacer otra cosa más que una sociedad más madura. Los seres humanos vamos a sobreponer esto y nos vamos a sobreponer conciencia. Y insisto, esto no significa que los virus SARS vayan a desaparecer, ¿no? Es algo que vamos a estar en constante encontrándonos con este tipo de enfermedades. Lo importante acá es que de esta desgracia, vamos a tener que obligatoriamente hacer un cambio de conciencia importante en relación a las administraciones y a los modelos económicos que administran los países. Yo creo que eso es un tema bien interesante que nos va a dejar como resultado esta desgracia. Sí, hay mucha corrupción. El hombre mismo le importa un bledo. Y hoy ve como la tierra, parece que la tierra aplaude hoy porque no hay tanta contaminación. Los ríos dice que se están aclarando, las lagunas. Mira, profesionalmente yo soy ingeniero en seguridad y también soy ingeniero en ambiente. ¿Ya? Entonces tú estás diciendo algo que es fundamental. En Chile, en Santiago, el día de ayer encontraron un puma dando una vuelta por Santiago. Pensaron que era del zoológico que se había escapado. No, señor, bajó de la cordillera. Tú tienes razón. En los espacios urbanos está volviendo la madre naturaleza. En los aires, los cielos de nuestro planeta están respirando como nunca lo habían hecho, porque no hay aviones contaminando. Entonces, de verdad,
de esta desgracia, de esta debacle, de esta administración de políticos acéfalos, algunos, por decirlo bien bonito, va a renacer una sociedad mucho más madura, que es lo que esperamos. Ahora, en el camino va a ser duro y vamos a sacrificar más. Sí, en esto uno no presagia nada ni juzga nada, pero el coronavirus ojalá se meten todos los corruptos, ¿no? Para que eso se vayan y dejen ya en paz al pueblo en el mundo. Imagínate, como bomberos, nosotros cuando vamos a un accidente, nosotros no sabemos si estamos atendiendo a un político, a un cura, a un degenerado, a un delincuente. Para nosotros la vida es primordial. Ojalá, después no tenemos absolutamente nada. Que sí, nosotros acá, en un decir nada más, no en seguridad. Claro, no entiendo. Sí, eso es importante. ¿Qué nos recomienda a nosotros los bolivarenses? Aquí estamos guardaditos, estamos esperando disposiciones. Enviar un saludo cariñoso a bomberos Guaranda, que hacen posible este contacto. Al saludo a su jefatura y a todas las personas que hacen posible este contacto antes que todo. Y si usted me dice un buen consejo para la gente es que no baje la guardia, que se cuide, que proteja a sus viejos, que entienda que la población vulnerable son los mayores de 65 y los menores de 1 año, pero Ecuador tiene muertos de 40 años. Entonces, ahora, muertos de 40 años con ciertas patologías que los hacían vulnerables, eso es cierto. Pero en Ecuador tenemos un montón de personas con enfermedades a la sangre, con enfermedades inmunodeficientes, con leucemia. Entonces tenemos una población vulnerable con la cual tenemos que tener mucho cuidado. Señores, mucho cuidado con la información basura. Afecta a tu psiquis y afecta también a tus acciones. Independiente de la postura política que usted tenga, usted puede ser rojo, amarillo, verde, azul, lo que usted quiera. En este momento tenemos que cerrar filas frente a nuestras figuras oficiales, nos guste o no. Ya habrá tiempo luego para rasgarnos vestiduras, para preguntar por qué no traen a los ecuatorianos que están votados fuera del país, etcétera. Pero en este momento es época de cerrar, de ser algo que los ecuatorianos no son. Es época de ser disciplinados. Es la única forma de asegurar que como le decimos nosotros con mucho cariño, este maldito dicho no deje la embarrada que va a dejar. Muchas gracias, ingeniero, y siempre estamos a la orden. Su apoyo, su mensaje será muy ilustrativo. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, muy gentil. Nos ayudó Julio